Bueno, Vane, siempre invitamos a alguien que nos gusta, la verdad, invitarnos para que podamos tener una charla sobre, obviamente, temas conjunturales inherentes a la política, obviamente, a la situación económica igual. Pero en breve te pido una reflexión sobre, bueno, la situación nacional. Mañana va a haber una elección, no tiene ninguna importancia en cuanto a términos políticos aquí en la provincia ni nada, pero marca alguna cuestión, obviamente, en cuanto a vísperas para el mes de octubre. Pero ¿qué estás viendo de esta gestión de estos años y medio del gobierno nacional, su política económica y demás? Bueno, en principio, hay dos aspectos centrales que cruzan a las mayorías de quienes vivimos en nuestro país, que es los trabajadores y las trabajadoras. En principio, la cuestión salarial y en segundo término, la cuestión laboral. Sobre la cuestión salarial, nosotros tenemos un salario que ha perdido solamente el año pasado, con las devaluaciones que hubieron, un 50% del poder adquisitivo. Este año venimos de afrontar esta misma confiscación salarial que se sigue reproduciendo mes a mes. Ahora estamos oscilando casi en una inflación del 3%. Sin embargo, las paritarias están cerrándose en un 1%. Te pongo un punto, una coma. Pues lo hablábamos con Caro acá de la trampa que me parece que hay ahora. No sé si coincides o no. El dato de la inflación de unos meses ahora, me parece que ya no es referencia para discutir salarios. Estamos de acuerdo que la inflación no se condice con lo que pasa en términos económicos en el nivel de compra que tiene un trabajador. Es decir, que, lo que decíamos hoy con Caro de la mañana, ya no importa el número De de la inflación. inflación, sino cuán alejado estás de la canasta básica. Claro, pero inclusive la canasta básica, la canasta básica de pobreza está calculada sobre algunos elementos que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, eh, no se tiene en cuenta en la canasta básica los impuestos Y los alquileres. y los alquileres. Dos Y otra elementos que han cuestión, aumentado muchísimo en el último periodo y que además tienen una tendencia a crecer aún más. Por ejemplo, antes el costo de un alquiler oscilaba, no sé, en una segunda o tercera parte del sueldo. Hoy puede llegar a la mitad del salario o un poco más Ujú. sostener un alquiler. Entonces, eso, la cuestión del aumento de los impuestos, inclusive ligado a los alquileres, muchos alquileres cobran con impuestos aparte, con lo cual implica un doble gasto. Y el anuncio, por ejemplo, específicamente para nuestra zona, de un aumento del 500% tarifas. en las tarifas de gas, de luz por parte de servicios públicos. Entonces, tenemos un escenario donde sí, los índices de inflación son falsos, objetivamente, no condicen con la realidad económica de ir a comprar, de pagar impuestos, de pagar alquiler. Y por otro lado, la canasta básica de pobreza tampoco tiene en cuenta estos elementos centrales que hacen a la subsistencia de una familia o del conjunto de los trabajadores. Y algo importante que no le sumamos a esa canasta básica que no contempla muchas cuestiones como lo que remarcás, por un lado la tarifa, cuando hablamos de salud, muchos de ellos no cuentan con una obra social, si se apegan solamente al sistema de salud y están en pérdida, si tuviesen que pagar una prepaga, están al horno. Yo creo que hoy las prepagas han quedado reducido a un número minoritario de personas, cada vez ¿Quién menor. tiene hoy, quién banca una La prepaga? verdad es insostenible pagar una prepaga hoy, inclusive por ahí el sector de trabajadores que tenía un salario aún mayor, como el sector petrolero, ha estado padeciendo una política de ajuste tremenda que ha dejado a miles de trabajadores en la calle, viviendo o sobreviviendo con las indemnizaciones que han cobrado, pero que hoy es insostenible. La cuestión de la salud es un punto. Para el sector de trabajadores que está precarizado o que está desocupado, e inclusive para quienes dependemos de la obra social provincial, porque la reducción de la mitad de la cobertura de los medicamentos que Desde el Bademecum contemplaban y el todo más, claro. Bademecum es tremendo. O sea, uno hoy va a comprar un remedio que antes cubría el 50%, lo tiene que pagar al 100% porque ya no está dentro de la cobertura que hace la obra social, teniendo nosotros el descuento
manteniendo el porcentaje de descuento que siempre hemos tenido en nuestro recibo de sueldo. Entonces, todo este ajuste que hay sobre, inclusive el Estado, sobre los presupuestos, terminan recayendo sobre ese bolsillo, sobre ese salario o sobre ese ingreso que es cada vez más ajustado. Y en esto la cuestión salarial es un punto central, porque en este contexto de pérdida del poder adquisitivo que, por ejemplo, se refleja básicamente en la caída histórica del consumo de carne, La del consumo de recesión leche. que hay es impresionante, lo dicen incluso los propios comerciantes, que en una semana si entran 10 personas a comprar es como el boom y con eso se tienen que conformar para cerrar sus cuentas. Claro, mientras hay todo, además un arco impositivo cada vez donde nos aumenta cada vez más impuestos, porque ahora hasta inclusive tenemos que pagar por estacionar en el centro. Pero en términos generales, toda esta situación salarial, bueno, ha sido promovida por el gobierno nacional. Milei ha planteado un techo de paritarias de un 1% mensual. Y es básicamente lo que se ha encolumnado todo el sector de las conducciones sindicales. Lo hemos visto con el cierre de las distintas paritarias, pero ahora particular en el sector petrolero, por ejemplo, pero ahora hay que ver un elemento que por ahí está modificando la reacción de los trabajadores frente a estos acuerdos tan miserables. Recientemente la UTA, el gremio de los trabajadores del transporte, ha cerrado un acuerdo salarial de un 1%, un 1,7%, con los trabajadores del transporte, y la reacción de los cuerpos de delegado, con alrededor de 60 líneas, ha sacado una declaración en rechazo a esta oferta miserable, y ayer la noticia es que fueron con el diluvio que hay en Buenos Aires a Puente Pueyrredón a movilizarse y a intentar cortar Puente Pueyrredón contra ese acuerdo paritario de miseria. Esa reacción no se está dando solamente en el sector de los trabajadores del transporte, sino, por ejemplo, en Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Kicillof ofrece una paritaria que los compañeros lo ejemplifican, es un aumento que implicarían la compra de 2 kilos de milanesa. Frente a esa paritaria, la docencia está discutiendo un paro en contra de este acuerdo salarial y se ha resuelto inclusive para el 22 un paro en la provincia de Buenos Aires contra esta oferta salarial. Asambleas de los UTEBAs han votado medida de fuerza y hay un movimiento inclusive autoconvocado frente a este escenario. ¿Por qué nos parece importante o interesante retomar esta acción que está tomando la docencia en Buenos Aires, o que están tomando los trabajadores de la UTA? Porque es un camino a seguir con el resto de los trabajadores que también han tenido paritarias de miseria que nos revienta el salario. Entonces llamamos a prestar atención a este proceso autoconvocatorio, este proceso de reacción contra esta política de ajuste que no ha sido tomada en cuenta por el conjunto del arco político, que o defiende esta política de ajuste, o por otro lado ha planteado una connivencia o una colaboración con estas políticas de Milei. Políticas que, por supuesto, desde su lugar, desde lo que es política obrera, tienen una mirada muy crítica, sobre todo en este año y medio de su propia conducción, donde lógicamente seguimos el reflejo que ha dejado en cada sector de la ciudadanía. Estoy hablando desde aquel más vulnerable, que hoy es mucho más vulnerable. En este sentido, ¿qué piensan ustedes desde su núcleo hacia adentro? ¿Cómo lo ven? ¿Ven alguna mirada positiva de escape, sobre todo para la ciudadanía que hoy se ve tan compleja? Bueno, nosotros consideramos que el gobierno de Milei tiene tareas, objetivos claros y concretos. Un gobierno con tendencias fascistas, lo evidencia así la acción particular contra el conjunto de los derechos de la clase obrera, pero también inclusive, por ejemplo, con el accionar contra la prensa.
es Cualquiera tremendo, que ¿no? piense diferente es lo peor. Bueno, uno tiene que hacer un Porque seguimiento, lo por vemos no solo ejemplo. con la prensa, vemos artistas, gente, cualquier persona que opine o sea, marcando una diferencia clara en posición a lo que marca este gobierno, es lo peor que puede existir, porque lo sale a atacar todo el gobierno y todo su gabinete, es posible. Además, ese ataque, aparte de ser un ataque verbal, donde se ha planteado una acción, por ejemplo, hacia cualquier posición de oposición, en periodistas, en medios de comunicación, por ejemplo, contra el movimiento de mujeres, contra el movimiento de las diversidades, etcétera, tiene acciones concretas. Pues si uno tiene que hacer un seguimiento, por ejemplo, diario sobre el estado de salud de Pablo Grillo, un periodista que ha sido reprimido al mismo estilo que había sido asesinado Carlos Fuente Alba, y que hoy tiene una recuperación tremendamente difícil, mientras cubría justamente una lucha que se estaba desarrollando afuera del Congreso por parte de sectores de jubilados, que es el sector más confiscado de este país y que tiene que subsistir con una mínima, que es una mínima de indigencia. Invisibilizados, porque desde que este gobierno asumió todos los miércoles, es la lucha para ellos mostrarse en su descontento por estos salarios, pero para que no les alcanza ni para un medicamento. Bueno, ahora se está discutiendo la nueva movilidad jubilatoria que implica un 7% de aumento. O sea, es condenar aún más a los jubilados, a la jubilada, a esta situación de indigencia y esto, no poder acceder a los medicamentos sumamente necesarios, tampoco poder acceder a la alimentación. El ataque hacia el sector de los jubilados es tremendo y tiene que ser defendido por el conjunto de los trabajadores activos y el conjunto de la juventud también, que está siendo despojada inclusive de cualquier posibilidad laboral en blanco. Y esa es otra situación extremadamente grave. Tenemos una masa de jóvenes que los vemos vendiendo comida, vendiendo absolutamente todo, en el intento de subsistir, porque no hay creación de puestos de trabajo genuino. Por el contrario, hay cierres, hay despidos, y hay un crecimiento mayor de la masa de desocupados y precarizados en este país. Vanessa, estamos tratando de hacer un análisis conjuntural sobre el tema nacional y lo bajamos a la provincia. ¿Vos ves algún tipo de analogía entre los gobiernos de Milei y Vidal? ¿Ves algunas similitudes en cuanto al manejo, en cuanto al vocabulario incluso, sobre todo en qué piensa cada uno del Estado? Y acá me parece interesante también, porque ustedes, la izquierda también tiene una concepción sobre el Estado. Ustedes no quieren Estado, o lo quieren abolir, como dicen sus sus textos de la izquierda en la historia. Milei tampoco cree en el Estado, pero ¿ves similitudes entre estos dos gobiernos? Sí, primero debiéramos de hacer una aclaración. Sí. Nosotros somos defensores de un Estado obrero. Es decir, consideramos de que es necesario de que las decisiones económicas y políticas de este país tengan como objetivo la defensa de otros intereses. Por ejemplo, acá se ha gobernado permanentemente en defensa de sectores capitalistas que han venido, nacionales o internacionales, a explotar la riqueza del país, pero donde las mayorías trabajadoras cada vez estamos más sumidos en la miseria. Esa tendencia general es una tendencia que ha fracasado. En este país ha gobernado siempre un Estado más presente, menos presente, pero con una orientación determinada de defensa de esos intereses capitalistas. Esos intereses, en términos inclusive internacionales, no son un avance para la humanidad. Lo vemos porque esos mismos capitalistas en el plano internacional, que son los que de los que depende nuestro país, están metidos hoy en una guerra y tratando de colocar a los distintos países de un lado o del otro, justamente porque tienen una cantidad de producción, han generado tal nivel de miseria
que nadie puede comprar esa producción, entonces tienen que empezar a pelearse por esos mercados. La pelea, por ejemplo, de hoy de Estados Unidos, de Trump contra China, China es el modelo del capitalismo porque básicamente produce una cantidad de cosas con una de las manos de obra más precarizadas y miserables que hay en el mundo. El modelo chino es un modelo de superexplotación. Bueno, ese modelo es el que está pensando el capitalismo, decir, bueno, cómo se aplica en cada lugar. Milei dice, no queremos la intervención del Estado, pero hace todas las políticas desarrolladas desde el Estado para beneficiar justamente a esos mismos sectores que en la Argentina han defendido la reforma laboral. El mismo sector empresarial que hoy no quiere pagar indemnizaciones y que establece un fondo de desempleo donde es el trabajador el que de su bolsillo se paga el despido. Pero ponele, ayer, entonces, perdóname, Vane, porque también lo quiero polemizar. Milei toma una decisión de baja de aranceles en un régimen impositivo que tiene Tierra del Fuego, que a mi juicio es ir contra un sector de los, no sé si todo, pero de hecho le salieron a contestar a algunos empresarios donde dice que se van a perder más o menos 60.000 puestos de laburo. Eso no es, digo, tratar de sacarle un poco concesiones que el Estado le da a cierto sector para tener algún beneficio en cuanto a cuestiones impositivas y que no se le ve reflejado en el producto, no en el empleo, sino en el producto, que nosotros lo tenemos muy caro. ¿No lo ven así? ¿No te parece que como que más o menos quiere equiparar algún tipo de cuestiones en cuanto a sacarle concesiones a los capitalistas? No, bajo ningún punto de vista, porque Milei defiende a otros sectores también. Por ejemplo, esta cuestión de los aranceles, nadie podría cuestionar que el carácter capitalista de Trump sobre la política de aranceles ahora, e inclusive, por ejemplo, su alianza con el gobierno de Milei, por ejemplo. Trump, a Milei se ha colocado como un seguidor de Trump, y Trump les aumentó los aranceles. Sí. Y Milei no dejó de estar aliado al gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque en definitiva, de fondo, hay un interés general. Ese interés general tiene que ver con generar las condiciones, no para todos, porque obviamente que hay una confrontación acá, no generar las condiciones para todos, porque es el propio sector empresarial el que se pelea, pero es generar las condiciones para un sector empresarial. Los sectores empresariales nacionales que se ven afectados con esta quita, por ejemplo, de los aranceles, están pidiendo, por otro lado, una profundización en la reforma laboral, que es uno de los proyectos que está planteado por parte del gobierno nacional. No hay, lógicamente, y nosotros no somos simplistas sobre la situación política general, una idea de decir, bueno, acá van a salir todos beneficiados, teniendo en cuenta que son estos mismos sectores los que a nivel internacional y nacional se están peleando y se están enfrentando. Entonces, sí, lógicamente eso se va a ver reflejado acá. Nosotros particularmente sobre lo de Tierra del Fuego apoyamos la acción de lucha de los trabajadores de la UOM contra cualquier política de despido, contra cualquier política de reducción salarial, porque defendemos las condiciones laborales y salariales del conjunto de los trabajadores. Pero, a ver, ¿y no crees que hay una responsabilidad que son de los propios dueños de esas empresas en no fijar políticas que tengan que ver en, qué sé yo, no sé, o en respaldar a los propios trabajadores que depender de cuestiones impositivas que el Estado le concesiona? Pues ahora, ¿quién es el culpable de esto? El gobierno que toma una decisión. ¿Y los empresarios? ¿Qué pasa? ¿Qué son? O sea, no juegan ningún papel. No, lógicamente, pero acá el sector empresarial es el que exige permanentemente que el Estado intervenga para socorrerlo. Yo porque lo veo que él toma una decisión en cuanto a, obviamente, que repercute en esto, que decimos 60.000 empleos, que es obviamente un problema sumamente grave. Pero toma una decisión en cuanto, yo creo que por lo menos otro gobierno no lo vi tomar una decisión
de estas características, que le saque concesiones, algo que ya él en campaña había. No estoy diciendo que esté bien ni mal, estoy tratando de ver lo que él dijo en campaña de la decisión que toma ahora, porque ahora todos hablamos del régimen de aranceles y demás, que lo dijo Sturzenegger, como 40 millones de argentinos pagan impuestos y qué sé yo, concesiones para un grupo empresarial que no se repercute en el nivel de precio, que es lo que hoy hablábamos con Carolina. Con conveniente ir a comprar a Chile, Brasil, claro, Uruguay, Paraguay, antes que comprar tecnología en tu propio país. No estoy diciendo que esté bien y mal, estoy diciendo que... Bueno, a ver, si en definitiva uno va a ir a comprar un celular y sale más barato... La decisión que toma el gobierno es que afecta al empleo, lo deja sin concesiones a los empresarios, lo deja con un problema, obviamente, en cuanto a los puestos laborales y alerta en alguno de los gremios. El otro, creo que es Forlanes, ¿no? El secretario general de la UAM. Sí. Bueno, ir contra el gobierno y no contra los empresarios, que también juegan un papel, si los empresarios son también los que no juegan ningún papel en esta. Bueno, lógicamente, pero es esta la actitud parasitaria del sector empresarial, ¿no? De querer venir justamente a sacar, a mantener un esquema donde sacar una ganancia cada vez mayor sobre la base de la explotación. Pero el problema del régimen impositivo no es que Milei tenga intenciones de abaratar los costos para la Argentina, porque tenemos primero esto justamente una recesión en el plano industrial, pero por otro lado también en el poder adquisitivo. Y en esto es uno de los elementos centrales, y en esto tiene que ver con la guerra internacional y cómo está afectando a la Argentina. En algún punto tiene que ver con reactivar alguna parte de la economía que tampoco va a poder ser tal en términos de que tenemos a más de la mitad de la población por debajo del nivel de pobreza. Entonces, bueno, ahí lo podemos definir bien. Que no apunta objetivamente o que no va a resolver el problema ni siquiera del acceso a esta parte de la tecnología por parte de la población. Totalmente. Y que además, si seguimos hablando de un salario planchado y que por más que bajen un poquitito, algunas cuestiones no es por para ejemplo, que salgamos uno podría decir, ¿qué beneficioso fue la baja del 4% del combustible el mes pasado? No lo vimos porque no se notó. No lo vi, es decir, a mí un taxista me dijo, yo lo renoté, me dijo. Cuando bajó el 4%, llené el tanque y no sé cuánto, pero dice que para él fue creo que ahora subieron de nuevo. Ahora volvió a subir, pero esta es la situación en términos generales, es decir, no hay por parte de estas medidas una acción que realmente tienda a resolver el problema de la mayoría de este país. El problema de la mayoría de este país es que estamos ante un proceso de confiscación salarial y confiscación y despidos como no se ha visto recientemente en la historia argentina. Estamos dentro de los niveles más bajos. Bueno, si pusiéramos y hiciéramos la sumatoria, ¿no? Desde que asumió este gobierno a nivel nacional en cuanto a las oleadas de despido que comenzaron prácticamente desde el primer mes, sobre todo con trabajadores del Estado que fueron quedando desafectados. Si hablamos de toda esta masa salarial, tendríamos que, o por un lado todo lo que ahorró, pero cuántos han quedado en la calle prácticamente. O sea... Sí, creo que no sé si el dato era el número 120.000 trabajadores. Claro. Que dependían del Estado, de de alguna u otra forma. 120.000 creo que eran. Son salarios que ya no se pagan. Son salarios que ya no se pagan, son familias que ya no se sostienen con esos salarios. Son familias que probablemente van a terminar estableciendo cualquier forma de ingreso, como venta de comidas, como trabajos precarios, etcétera, por parte de un gobierno que no tiene, a ver, uno dice, bueno, capaz que con estas medidas se establece algún equilibrio económico, pero la noticia fue que hace 1 mes y medio Argentina, o hace 2 meses, no recuerdo bien, vuelve a contraer un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. El levantamiento del cepo cambiario, por ejemplo, no ha generado una repercusión inmediata, aunque hubo un elevado precio del dólar,
justamente porque ha sido socorrido por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la política de endeudamiento en el país no ha funcionado antes, no va a funcionar ahora. Y si actualmente se está tratando de mantener cierta estabilidad en el dólar, tiene que ver con ese proceso de endeudamiento. Si uno lo pudiera ver en un hogar, que en general no está buena la comparación, porque las familias no se manejamos manejan dólares como se maneja normalmente. el Estado, pero uno dice, bueno, este mes me alcanzó para todo porque pedí préstamos por todos lados. Esos préstamos hay que pagarlos, y esa condición es la que no tiene la Argentina. Hoy este gobierno, sobre la base de las medidas que está tomando, los puede realizar solamente con las noticias de préstamos, acreditaciones o del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, que está permanentemente dándole préstamos para que no se vaya el dólar, no se dispare el dólar, que es la situación efectivamente que tiene la Argentina. ¿Qué pide el Fondo Monetario para seguir invirtiendo en la Argentina? Lo que pide es una reducción del gasto mayor, y la noticia ayer también fue que todos los trabajadores que no hayan pasado los cursos de idoneidad de dependiente del Estado van a ser despedidos en el mes de julio. La noticia es también esta cuestión de que se intenta avanzar sobre una nueva reforma laboral, esta revisión de las jubilaciones en un 7%, es decir, lo que pide el fondo es reforma laboral, una nueva reforma jubilatoria. Esto de la reforma jubilatoria nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque dentro de los propósitos de una nueva reforma jubilatoria nacional se plantea la eliminación de los regímenes especiales. Nuestra provincia es parte de un régimen especial, claro, que es el régimen provincial que tenemos los que dependemos de la Caja de Previsión Social. En una nueva reforma nacional se intenta avanzar sobre esto. Entonces tenemos como política general una política de ajuste, una política de reducción del gasto, y bueno, índices de pobreza que no han bajado del 55%. Vane, bueno, también obviamente tenés, bueno, sos docente, también estás vinculada también a las luchas docentes de hace mucho tiempo. Y ya para cerrar el tema también salarios, no sé cómo está la situación ahora de ADOSAC, no sé si tiene impactado nuevas reuniones con el gobierno, ¿cómo está esa situación? Bueno, nosotros venimos de una lucha reciente muy, muy fuerte que desarrolló la docencia en nuestra provincia, con medidas, con paros con más del 85 o 90% de acatamiento, y con un proceso de movilización que iba en crecimiento. Por ejemplo, yo participo de movilizaciones a Río Gallego desde hace bastante tiempo, pero no había participado recientemente en una movilización tan multitudinaria como la que realizamos a Casa de Gobierno en defensa del salario, las condiciones laborales y contra el proyecto de presentismo que extorsionó un sector de los diputados de SER. En términos salariales, el gobierno ha impuesto una paritaria que consideramos insuficiente, de miseria, porque además de la cláusula gatillo, que es una cláusula que toma en cuenta el proceso de inflación de acuerdo al índice patagónico del mes anterior, en términos de recomposición salarial, la recomposición salarial es de casi un 1% mensual. Pero en términos laborales se sostenía los puestos de trabajo y se eliminaba los cierres de secciones. Nosotros tenemos una gran discusión en el sistema educativo que tiene que ver con lo siguiente. Actualmente el sistema educativo se maneja con una ley del año 1966 que establecía la cantidad de alumnos por grado. Uh-huh. Esa ley, imagínense, está totalmente desactualizada. 66. Es viejísima. Que establecía, por ejemplo, una cantidad de alumnos de hasta 30 estudiantes por aula. Uh-huh. Entre 28 a 30 estudiantes por aula.
Ustedes imagínense, cualquier familia de trabajadores saben de que es imposible tener más en las condiciones de infraestructura que tenemos, tanta cantidad de estudiantes por aula, sumado además a los procesos de inclusión que se realizan que tienen que contemplar especiales. ustedes también, claro. Ahora, teniendo en cuenta eso y teniendo una baja histórica de los índices de natalidad como lo que está viviendo nuestro país, en general el contexto internacional, de casi el 40%, el sostenimiento de esa ley solamente tiene la intencionalidad de superpoblar las aulas, amontonar estudiantes y sobreexplotar a los docentes. Sobre esa base se ha querido avanzar en el cierre de secciones. ¿Qué secciones se quieren cerrar? Se quieren cerrar grados con 17 alumnos. Unificarlos con otros grados, llevarlo a 28, 30 estudiantes por grado. Pero esto ya se está implementando. Eso, el año pasado... Te digo porque mi hijo, que es estudiante en un secundario de esta ciudad, me ha comentado semanas pasadas, semanas más, menos, de cómo muchos chicos, cómo se van disolviendo algunos cursos y los están repartiendo al resto de los grados que ya están. Bueno, la paritaria, el conflicto se levanta sobre la base de que el gobierno se había comprometido mediante paritaria a no cerrar ninguna sección, a no unificar grado, a resguardar los puestos de trabajo docente hasta finalización del ciclo lectivo 2025. El gobierno está incumpliendo la paritaria porque empezó a unificar secciones, a cerrar algunos grados y no establece un resguardo laboral sobre el sector docente. Por ejemplo, el docente que pertenecía a un grado que fue cerrado, en vez de ser resguardado en términos salariales, se lo está mandando a hacer otras funciones que antes se pagaban. Por ejemplo, tutorías, trayectorias escolares, etcétera, que eran pagadas aparte. Frente a este incumplimiento es que volvimos nuevamente a asambleas, a congreso, y fue el motivo por el cual se paró por 24 horas la semana pasada. Ahora, frente a este incumplimiento del gobierno provincial al acta paritaria y al resguardo de los puestos de trabajo y en contra del amontonamiento de estudiantes por grado, se ha iniciado este proceso de liberación en ADOSAC. Nosotros particularmente, que somos parte de una agrupación local, que es la Lista Roja, y de una agrupación nacional, hemos planteado también, y inclusive ha sido una de las resoluciones del Congreso, exigir además el adelantamiento de la paritaria salarial. La paritaria salarial está convocada para el mes de julio, por paritaria. Nosotros exigimos que sea tratado de forma inmediata. Ya tenemos que discutir salario frente a este escenario, donde, bueno, permanentemente estamos sufriendo estos embates salariales. En este proceso de liberación estamos hoy la docencia en Santa Cruz. Y me voy preguntando, ¿no? Ahí ya mencionaste, ¿no? Lo que ustedes consideran ese incumplimiento por parte de las actas paritarias, lo que establecía que se comprometía cada una de las partes, en definitiva. ¿Qué otros recortes sienten ustedes que están habiendo? Sin ir más lejos, y esto lo pongo como un ejemplo, años anteriores, por ejemplo, la materia buceo era sí o sí todos los sábados para los cursos necesarios. Ahora tienen sábado de por medio. Bueno, nosotros esta cuestión de la continuidad pedagógica es bastante fuerte porque o nosotros tenemos docentes, o tenemos está faltando escuelas, que se entreguen horas. ¿Qué es lo que bueno, ven ustedes como dentro de la docencia? Justamente tenemos, en primer lugar, un problema con la designación. Es decir, las escuelas, los equipos de gestión envían permanentemente los cargos que se necesitan para cubrir, claro, salir a cubrir y se están retrasando por parte del propio Consejo Provincial la publicación de esos cargos para ser cubierto. Y otra cuestión totalmente grave es la falta de funcionamiento de escuelas por problemas de calefacción. La escuela 43, donde ya hace un mes que no funciona de forma normal por problemas de calefacción y que ha sido suspendido este viernes en forma indeterminada las clases, de un problema que viene trayendo de arrastre, porque tuvieron el mismo problema el año pasado, las calderas no son arregladas, no son cambiadas, entonces pero se la escuela que está pegadita sí, creo que le habían puesto creo calderas nuevas, ¿puede ser?
Estamos hablando de la escuela 43 de acá de Caleta. Sí, la primaria 43. Primera. Claro, la escuela especial número 8, el año pasado le fue entregado una caldera. Calderas. Tenemos el mismo problema en la escuela 29, por ejemplo. Se empiezan a rotar los grados. El año pasado estuvimos 2 meses sin clases normales, con rotación de grados, lo que implica que un grado puede tener clase 1 o hasta 2 veces por semana. No hay continuidad pedagógica, no hay posibilidad de que se pueda evaluar ni que se pueda enseñar. Yo soy docente de primer grado. Esto es un golpe muy fuerte, inclusive para el sector de estudiantes que viene, se adapta a la escuela, etcétera. En realidad no se terminan de adaptar si no tienen clases nunca. Imagínense. No terminan de tener constancia. Es un ataque justamente a este derecho de tener clases en condiciones por parte de las familias trabajadoras que mandan a los hijos a la escuela pública. No garantizar las condiciones de infraestructura, porque el problema de la calefacción ya es como el limitante, pero tenemos rebase de cloacas, plaga de chinches, roedores, las pérdidas de gas que hubo en una escuela en Río Gallego, y por otro lado, incumplir las actas paritarias, no discutir salarios que realmente le permitan al trabajador, a la trabajadora docente, no superexplotarse. Ningún docente puede subsistir acá con un solo cargo. Tiene que trabajar sí o sí doble cargo, tiene que estar todo el día en la escuela, tiene que además vender otras cosas para poder subsistir, para poder sobrevivir. Bueno, esta situación no es abordada por parte o es abordada con una política de ajuste por parte del gobierno de Vidal. Y sí una particularidad, esta cuestión de la imposibilidad de tener una actitud crítica hacia el gobierno de Vidal. Yo no voy a dejar de indignarme con que acá han sido despedidos trabajadores de la pesquera por haber abucheado a un gobernador que se acercó después de los despidos y del intento de precarización aún más de los trabajadores de la pesquera. Es decir, acá hay una idea de que al gobernador no se le puede criticar nada. Nosotros como docentes lo hemos padecido también, nos hemos acercado al inicio de las sesiones legislativas a llevar nuestro reclamo y hemos visto una patota sindical apostada que no nos dejó acercarnos jamás y que al contrario, o sea, en filmación, etcétera, nos han empujado, nos han amenazado, nos han querido golpear con los paraguas y los palos de las banderas grandes, etcétera. Tenemos un gobierno que obviamente no quiere o limita cualquier acción de crítica que pueda llegar a haber hacia él. Un gobierno con las mismas características de Milei en tanto a cualquier posición de crítica. Vanessa, y ya nos estamos despidiendo, le agradecemos a todos, estamos hablando con Vanessa Constancio, referente de Política Obrera. Elegimos un tema para dejarlo al último, porque también lo íbamos a dejar al último en el programa, porque cerrábamos la semana ayer con una noticia obviamente muy triste, muy violenta también, que tiene que ver con este joven Nicolás Moyano de 25 años que apuñaló a su madre, hiriéndola de gravedad, apuñalando a su novia, quitándole la vida y luego suicidándose él. Realmente estremece la situación que ayer nos enterábamos todos en horas de la mañana, mediodía, y Vanessa nos había pedido también la posibilidad de opinar sobre esta situación, porque obviamente esto desprende de un montón de cuestiones también sociales, responsabilidades del Estado también, obviamente, pero bueno, lo quisimos dejar como para el último, Vanessa. Bueno, en principio, acompañar a las familias que aquí se me involucró, bueno, una madre que hoy está hospitalizada, y la familia de Antonella, en el reclamo de justicia. Y ayer, justamente, a la par que nos enteramos en nuestra localidad de este femicidio, y de este intento de femicidio hacia su madre, la noticia nacional era la eliminación de casi una docena de programas que tienen que ver con la atención hacia víctimas de violencia de género, hacia programas sobre protección de actividades laborales de la comunidad LGTBI, por ejemplo,
pero que a mí particularmente hay uno de los programas que se eliminó se informó por boletín oficial el día de ayer, que me parece gravísimo, que se llama así: Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante casos de violencia extrema por motivos de género. Este programa, que incluía un paquete de apoyo para estas familias, psicólogos, abogados, incluso un aporte económico, justamente planteaba esto, planteaba una asistencia o se planteaba como una asistencia integral a las familias de víctimas de violencia de género, hacia los padres, las madres, hacia los hijos, las hijas de víctimas de violencia de género. Fue eliminado el día de ayer por boletín oficial. Con lo cual toda acción en términos de apoyo psicológico, económico, legal, dependen exclusivamente, de forma particular, por parte de las familias. Esto es de una gravedad absoluta. Uno puede decir, este programa probablemente, y yo como parte de organizaciones de mujeres, etcétera, lo hemos denunciado siempre, han sido programas con bajos presupuestos, con presupuestos insuficientes. Pero la eliminación de estos programas implica una política donde se ampara la violencia de género, y eso es una situación extremadamente grave, porque acá las víctimas de violencia de género hoy en la actualidad están siendo cuestionadas justamente primero en el reconocimiento de que existe la violencia de género, de que existen los femicidios, y en segundo punto porque todas las políticas del Estado tienden a plantear una acción o en contra de las víctimas de violencia de género, con discursos de odio inclusive hacia la comunidad LGTBI, o concretamente en la eliminación de cualquier programa que pudiera asistir a las víctimas. Bien, bueno, obviamente que es una temática para hablar muchísimo tiempo, y la verdad es que bueno, elegimos el final porque también nuestro programa vincula a temas absolutamente políticos, pero que también obviamente son inherentes a estas situaciones que pasan y estas problemáticas que viven nuestra sociedad también hoy. Y bueno, la verdad que fue una noticia triste, muy triste todo en general, porque estamos hablando de personas jóvenes. Bueno, esta chica, ¿no?, que termina muerta, la madre del chico que termina, y el chico que termina quitándose la vida. Si uno lo pone en paño frío, te hace pensar qué está pasando, te hace pensar cómo una pareja joven termina en un digamos, envueltos en algo tan pero tan violento, y que termina con la vida de ambos. Sí, y sobre todo cuando yo quiero ser muy cauteloso y respetuoso igual, también, porque me da muchísima se pena. habla de que la familia ya habría tenido inconvenientes con este noviazgo, con lo cual obviamente, o sea, yo creo que las intervenciones de los estados, del Estado en sus formas municipales, provinciales, nacionales, nos hace pensar en que obviamente hay una falla, que ahí el Estado no puede o no puede resolver, claro, abordar estas temáticas, y termina con consecuencias sumamente fatales como lo que vivimos ayer en nuestra ciudad. Así que será una temática obviamente que dará para hablar muchísimo, y que bueno, veremos cómo se va charlando justamente en la semana y demás. Así que nada, también mandarle saludos a los familiares, amigos. Por supuesto, a las familias. Situación. Vanessa, te agradecemos la visita. Te vamos a invitar nuevamente. No sé si te gustó venir. ¿Te enojaste porque te planteamos algunas cosas? No. Tu cara lo dijo todo. Porque no nos gusta traer invitados para decirle todo que sí, que nos pongamos de acuerdo en todo, porque no construimos nada. Que corresponde. Agradecerles a ustedes siempre la invitación, este espacio, bueno,
particularmente la izquierda, nosotros de Política Obrera, que somos inclusive una estructura nacional bastante reciente, bueno, agradecer esta oportunidad siempre de poder manifestar estas cuestiones, estos planteos que suelen estar desaparecidos en la agenda política porque se los evita por parte de ciertos sectores, como tiene que ver, bueno, cómo ataca todo el conjunto de estas políticas hacia la clase obrera. Y bueno, hacia el movimiento de mujeres, hacia el movimiento de las diversidades. Así que agradecerles por la invitación. Sí, volveremos. La próxima esperamos un almuerzo, porque Sí, por el horario. Desayuno, mate, algo. Es tremenda la cuestión de... Igual nosotros somos re... Mirá, este mate está lavado hace como 2 horas, es un desastre Te vamos a volver a invitar y te vamos a recibir como corresponde. Bueno, Y lo dejamos de gracias. manifiesto para cualquier otro invitado que tengamos, no nos cancelen porque somos flojos. Exactamente. Vengan igual. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a ustedes.